El tema de este día es como el publicano, así se titula, como el publicano. Y vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El tema de este día, como el publicano. Aquí la Escritura nos narra a 2 personas. Las 2 personas van a la iglesia. Dice la Escritura, los 2 suben al templo a orar. Los 2 van buscando el tener un encuentro con el Señor. Sin embargo, hay una comparación entre lo que uno hace y lo que el otro hace. Uno va y ora hablando de lo que ha hecho. El otro va pidiendo perdón por lo que ha hecho. ¿Qué es lo que decía el principio de lo que nosotros leíamos? Esto es el Señor Jesús el que está narrando esta parábola. Es el Señor Jesús el que habla en este libro de Lucas, en el capítulo 18 precisamente, en donde el Señor les presenta esta historia. Dice: a algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Había un interés especial de parte del Señor en sus enseñanzas. Había un interés especial del Señor en llevarles este mensaje a quienes les escuchaban. Y viendo que había cierto grupo de personas que se creían justos para ellos mismos, y que no solamente eso, sino que también despreciaban a los que no eran como ellos. Entonces el Señor viene y les comparte una historia, que es una parábola, es una comparación de hechos con una historia que nos dé una enseñanza. Y aquí el Señor, prácticamente con una forma muy diferente a la que en muchas ocasiones nosotros enseñamos, el Señor les hace ver a aquellos que tienen un corazón dispuesto como 2 personas que van al mismo lugar. No son 2 personas que están en el mundo, que se encuentran en un parque, que están en el trabajo. O sea, no son 2 personas que nosotros podemos ver en cualquier lugar. Son 2 personas que van a la iglesia.
Y nosotros podemos pensar, no, pues en la iglesia solamente van las personas que han sido transformadas por el Señor. Y aquí tenemos a dos personas que van a la iglesia. En el mundo nosotros podemos encontrar cualquier clase de personas. Unos buenos, unos malos. Unos que hacen cosas en bien de los demás. Otros que hacen cosas para mal de los demás. Pero aquí nosotros tenemos un caso especial. Y el Señor nos hace ver a través de su palabra que no solo en el mundo vamos a encontrar toda clase de personas, también en la iglesia vamos a encontrar toda clase de personas. Aquí tenemos a un fariseo, tenemos a alguien que había cumplido lo que el Señor mandaba, y no solamente eso, se había excedido en algunas cosas. Dice la palabra del Señor que dice que ayunaba 2 veces, cuando en ese tiempo no se pedía ni siquiera que como requisito que tenían que ayunar. Entonces podemos decir que lo que él enumera son cosas buenas. Dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Uno puede decir, gracias Señor porque ya me he renovado, gracias porque ya no soy el hombre viejo que era antes. Pero aquí hay algo, él se compara con otros, y ahí es donde nosotros podemos quizás ver y analizar y de pronto sentir que hay una lucecita que se enciende, porque él ya se compara con los demás. Pero de cualquier forma, da gracias. ¿Por qué? Porque no es malo, porque no es de los que no cumplen la ley. Dice, no soy un ladrón. Eso es algo bueno. No le robaba a nadie, no le hacía mal a nadie. Dice, no soy un malhechor, no soy un adúltero, no engaño a mi esposa, soy una persona fiel. Dice, ni mucho menos, ahí es donde estamos también otra vez, que la lucecita roja se enciende, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Había visto que había alguien atrás, había visto que había alguien que también estaba en el mismo templo en donde él estaba. Dice, mucho menos como ese recaudador de impuestos. ¿Quién era un recaudador de impuestos? Era conocido como alguien que le robaba al pueblo. Y luego continúa diciendo, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Cosas buenas. Nosotros ayunamos porque de una u otra forma es agradable ante los ojos del Señor. Ayunamos para dar gracias al Señor, ayunamos para pedir por algo en especial. Ayunamos porque sentimos que de una u otra forma, al quitarnos algo que nosotros queremos, pues estamos agradando al Señor. Se priva uno de la comida para poder estar más ligerito delante de la presencia del Señor, estar más dócil a la presencia del Señor. Y él dice que ayunaba 2 veces a la semana y daba la 10ª parte. O sea que también ofrendaba al templo, también ofrendaba para la obra del Señor. Hacía cosas buenas que uno puede decir y definitivamente sentirse orgulloso por las cosas buenas que hace. Hacía cosas buenas, pero había algo en su corazón que no era agradable al Señor. Dice, oraba consigo mismo. Al él estar enumerando todas las cosas que hacía buenas, al él estar comparando lo que él hacía con lo que el otro no hacía, pues prácticamente su oración no llegaba a la presencia del Señor. Oraba consigo mismo. Sin embargo, hay otra persona en esta historia, el recaudador de impuestos, el publicano. En cambio, no va a enumerar las cosas buenas que había hecho. Quizás no había hecho nada bueno, pero posiblemente era buen esposo, posiblemente robaba,
para poder llevar comida a su casa. Y posiblemente era una persona que tenía también sus cualidades. Pero él no va hablando de las cualidades, de las cosas buenas que posiblemente estaba haciendo. Él va sintiéndose inmerecedor de estar delante de la presencia del Señor. Dice la Escritura que ni siquiera su rostro levantaba. No podía levantar la vista. Se sentía demasiado bajo para poder estar en el templo, para estar en ese lugar en donde nosotros consideramos como que se mueve la presencia del Señor. Y dice, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Continúa la Escritura y dice, les digo que este y no aquel. ¿A quién se refiere con este? Al publicano. Se refiere a aquel que llegó con un corazón humilde, no con aquel que se llenó de orgullo hablando de las cosas buenas que él hacía. Dice, este y no aquel volvió a su casa justificado, volvió habiendo recibido el perdón. Volvió con la satisfacción de que su oración había llegado a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasaba con la oración del fariseo? Dice que oraba para sí mismo, así que ni siquiera fue escuchada por el Señor la oración. ¿Por qué? Porque se llenó la boca de las cosas que él hacía. Y la cosa es que, dice la Escritura, que no es por obras para que no nos gloriemos nosotros mismos. No es por obras para que nosotros pensemos que hay algo bueno en nosotros. No es por obras porque el Señor no quiere que nosotros nos elevemos sobre los demás. Uno habla de las cosas que él había hecho, el otro pide perdón por lo que había hecho. Uno se llena de orgullo, el otro se siente que ni siquiera tiene derecho a estar delante de la presencia del Señor. Ambos van a la casa del Señor. Uno es escuchado por el Señor. El otro ni siquiera es visto por el Señor. Uno regresa a su casa justificado. El otro regresa a casa como llegó. Una vez más, no es por obras para que sintamos que nosotros somos los que hacemos las cosas. Es por el corazón con el que hacemos las cosas. Es por el corazón con el que nosotros nos prestamos a hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? En muchas ocasiones nosotros, en vez de hacer las cosas para sentir que estamos agradando al Señor, en vez de hacer las cosas para ponerlas al servicio de los demás, las hacemos, dice la palabra del Señor también en la Escritura, de que el Señor prácticamente les narra esta parábola a estas personas que se sentían que por ellos mismos habían hecho las cosas y miraban de menos a los demás, pero también, porque les encantaba ser visto de la gente. Precisamente en el libro de Mateo, en el capítulo 23 del versículo 5 al 6, dice así: todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras, escritas en anchas tiras, y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas.
cuando nosotros hacemos las cosas para que nos vean, cuando nosotros hacemos las cosas por recibir el aplauso de la gente, cuando nosotros hacemos las cosas para recibir quizás la aprobación de la gente. Ahí es donde el Señor no toma en cuenta lo que nosotros hemos hecho. No es por obras para que nosotros nos gloriemos, pero de cualquier forma, nosotros, todo lo que hagamos lo va a ver la gente. Cualquier cosa que nosotros hagamos, lo va a ver la gente. Si nosotros ayudamos a alguien, si nosotros nos acercamos a alguna persona para poder darle un consejo, si nosotros nos acercamos a las personas quizás para darles una sonrisa en medio de la dificultad que están sintiendo, de pronto esta persona va a sentir que lo que recibieron de parte de nosotros fue algo bueno. No lo hicimos sin que nos viera. ¿Por qué? Porque era necesario que nosotros habláramos para que la persona recibiera algo bueno. Hay muchas cosas que nosotros no las podemos hacer anónimamente. Sin embargo, si las hacemos con un corazón cuyo objetivo no es que la gente nos vea, que de pronto recibamos la admiración de los demás, sino porque realmente vimos la necesidad y acudimos a esa necesidad y ayudamos a esa necesidad. Aquí decía el fariseo, no soy un ladrón. Él hacía algo bueno, no le robaba a la gente. El problema aquí es que iba con una actitud muy diferente a la actitud del publicano. Su actitud era de altivez, de arrogancia, de orgullo. De orgullo por lo que él no hacía. De orgullo por las cosas que él había dejado posiblemente. Y uno podría decir, hermana, yo me siento orgullosa por las cosas que hasta ahora he hecho. Qué bueno que nos sintamos orgullosos de lo que nosotros hemos alcanzado, porque posiblemente muchas personas nos dijeron que nunca lo íbamos a alcanzar y de pronto lo alcanzamos. Sin embargo, cuando no le damos la gloria al Señor por lo que hemos alcanzado, ahí de pronto empezamos a pensar que nosotros somos los que hemos hecho las cosas. Y cuando nosotros sentimos que es por nosotros mismos que hemos llegado hasta el lugar en donde estamos, ahí es cuando nosotros debemos de ver esa lucecita que se está encendiendo, esa lucecita que nos está marcando para que el Señor nos diga, no, hijita, no es por ahí. Todo lo que has logrado hasta ahora, no creas que ha sido por tu conocimiento, por tu dedicación, por tu disciplina. Lo que has alcanzado ha sido porque de una u otra forma yo he tenido misericordia de ti. ¿Y para qué has alcanzado eso? ¿Para qué te he permitido llegar hasta donde estás? No para que te eleves sobre los demás, sino para que ayudes a los demás. Para que vayas animando a aquellos que posiblemente se están quedando atrás. Tenemos a dos personas. Tenemos al fariseo y tenemos al publicano. ¿Con cuál nos identificamos? ¿A cuál queremos parecernos? Yo quiero ser como el publicano. Yo nunca quiero sentir que estoy haciendo algo por méritos propios. Yo quiero ser como el publicano y llegar a cada día delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, sé que no soy perfecta, sé que he fallado y por eso te pido perdón. En muchas ocasiones, nosotros, cuando ya hemos sido tocados por el Señor, cuando el Señor ya ha hecho una transformación en nuestra vida, a veces ese
paso que nosotros dimos nos hace sentirnos que estamos un paso adelante de aquellos que todavía no lo han hecho. Y en vez de ayudar al otro a que también dé el paso, en muchas ocasiones somos de estorbos para los demás, somos de estorbo para los demás. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros vemos quizás aquellos que todavía no han sido transformados directamente por el Señor, entonces ya nos sentimos como que somos algo más. Es mejor tener un corazón dispuesto a ser transformado por el Señor que tener un corazón que se siente que ya ha sido transformado por el Señor. ¿A qué voy con esta frase? En muchas ocasiones nosotros pensamos que ya lo hemos logrado, que ya estamos bien, que somos cristianos, que ya recibimos al Señor, que ya lo aceptamos en nuestro corazón. Y cuando pasan estas cosas, ya sentimos que estamos bien, que no necesitamos nada más, que ya cambiamos, únicamente porque aceptamos al Señor. Pero hay que estarnos examinando constantemente para ver si nuestra vida está siendo agradable al Señor. Aquí tenemos a un fariseo que cumplía con la ley, que se sentía que ya había alcanzado el nivel para poder él llegar tranquilamente a la presencia del Señor, sintiendo que estaba haciendo las cosas correctamente. No hay ninguna frase de perdón ahí. No hay nada que me diga a mí que él estaba agradecido realmente de corazón por lo que él era. Porque hay más orgullo en sus palabras. No hay un sentimiento como que Señor, sígueme modificando mi vida, sigue puliéndome, sigue transformándome. No hay nada que él de pronto diga, no, pues necesito cambiar en esto. Cuando nosotros nos sentimos ya que ya hemos alcanzado ese nivel de perfección, ¿qué puede hacer el Señor? Ya no hay peticiones, no hay un quebrantamiento en nosotros. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? ¿Será que ya pensamos que con lo que estamos haciendo es suficiente? ¿Será que pensamos que ya con lo que hemos hecho ya no hay nada más que se pueda hacer? ¿Que el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer en nosotros? Aquí tenemos a un publicano que sin tener el valor de levantar su mirada, va y reconoce que es pecador. ¿Será que nosotros reconocemos delante del Señor que somos pecadores? ¿O será que nos llenamos la boca delante de la presencia del Señor diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy una mentirosa como esa? Te doy gracias, Señor, porque no soy una pecadora como la que está aquí a mi lado. Te doy gracias, Señor, porque ya fui transformada y a aquella todavía le falta mucho. ¿Cómo vemos a las personas que van empezando en el camino del Señor? A veces en las iglesias.
Y lastimosamente, tengo que hablar de la iglesia cristiana. En muchas ocasiones encontramos personas, la verdad es que el Señor es tan sabio para darnos los ejemplos aquí y que nosotros vayamos quizás con una advertencia. Que nosotros vayamos a una iglesia sin llevar en la mente de que vamos a encontrar perfección en todas las personas, que vamos a encontrar a todas las personas con un nivel de espiritualidad en donde el amor va a fluir en todos los que encontremos. El Señor nos da un ejemplo de que en la iglesia hay dos tipos de personas. Podemos encontrar al publicano, pero también podemos encontrar al fariseo. Podemos encontrar a aquel que pide perdón y podemos encontrar a aquel que te critica porque está llegando a la iglesia quizás no de la forma en la que esta persona esperaba. Entonces, ¿por qué decía lastimosamente tengo que hablar de nuestra iglesia? Porque yo vengo de la iglesia católica. Y en la iglesia católica yo no vi muchas de las cosas que he visto en la iglesia cristiana. Y da tristeza. Porque en donde deberíamos de estar en una situación, en un nivel de servicio a los demás, en muchas ocasiones servimos de tropiezo a los demás. Hay dos tipos de personas. En la iglesia encontramos a ese fariseo. A ese fariseo que ya llegó a un nivel de espiritualidad que considera que los demás ni siquiera merecen estar ahí. A veces hay personas en las iglesias que critican a la que apenas está llegando. Y de pronto dicen, ¿cómo es posible de que en esta iglesia dejen entrar a esa persona vestida así? ¿Vestida cómo? Vestida como el mundo. Vestida normal para ella. Y empezamos a criticar, ¿y cómo es posible que dejemos entrar a una persona así? Y vamos inmediatamente y queremos transformar a la persona y cambiarla y criticarla y quitarle la forma en la que viene vestida. Y de pronto decimos, miren cómo viene para provocar a los hombres. Y criticamos su forma de vestir. Viene del mundo. Viene queriendo ser transformada por el Señor. Viene queriendo que el Señor haga algo en su vida. Pero si desde que llega empezamos a criticarla y de pronto al ver que los demás no hacen nada, venimos nosotros y nos acercamos y le decimos, hermanita, esa no es la forma de venir a la iglesia. Esa no es la ropa que tiene que llegar a un lugar sagrado. ¿Qué sabe ella? Ella viene del mundo. Eso es lo que ella ha conocido durante toda su vida. Es la forma en la que se ha vestido durante toda su vida. No querramos cambiar a la gente por nosotros mismos. Dice nuestro pastor, pongámosle al Señor en su corazón y el Señor va a ir transformando todo. Pero somos tan espirituales. Somos como el fariseo y no como el publicano. Quizás ella viene como el publicano. Yo prefiero ser como ella, con un corazón dispuesto a ser transformado. Y no como el publicano, y no como el fariseo, que llegó y en vez de ayudarme a amar al Señor con todo mi corazón, me mandó de regreso a mi casa, decepcionándome de aquella que había sido transformada por el Señor.
prefiriendo estar en mi casa a no estar en una iglesia. ¿Por qué? Porque me van a criticar por la forma en la que vengo. Y vengo del mundo, en donde era aceptada. Y vengo del mundo, en donde he recibido tanta crítica, que no quiero venir a la iglesia a recibir frases y palabras que en vez de ayudarme a introducirme a la presencia del Señor, me están alejando de la presencia del Señor. Porque si ese es el Dios que transforma, yo no quiero ese Dios que transforma de esa forma. Y en vez de hacer algo bueno por los demás, fuimos como el fariseo, que se sintió que estaba en el derecho de poder ir y hacer lo que le corresponde al Señor hacer. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba en una iglesia. Y a esa iglesia comenzaron a llegar dos jovencitos. Era una iglesia que tenía las puertas abiertas y que cualquiera que pasara por ahí por la acera podía estar viendo lo que estaba ocurriendo adentro de la iglesia. Así que a esos jovencitos les tocaba pasar por nuestra iglesia. Era una calle muy transitada, así que ellos caminaban por ahí, quizás iban a su trabajo y de regreso a su casa, pues entonces ellos pasaban por ahí y se les hizo fácil entrar a la iglesia. Dos jovencitos que se gozaban en la alabanza. Solamente estaban en la alabanza. Llegaban y se ponían a cantar y lo hacían a mi forma de ver, con una actitud agradable al Señor. Eran dos jovencitos de la comunidad homosexual. Eran dos jovencitos homosexuales. Llegaban y se ponían a cantar. No se quedaban a la predicación, pero se gozaban en la alabanza. En algunas ocasiones me tocó hablar con ellos. Recuerdo sus nombres. Y eso fue, yo creo que quizás unos 16 años por ahí, 18 años, 19 años por ahí atrás. Y solamente se quedaban en la alabanza y luego se iban. Y recuerdo que en una ocasión estaban ellos cantando y llegó el pastor de la iglesia donde estaba. Y les dijo: váyanse de aquí, este no es lugar para ustedes. Nunca más volvieron, nunca más los volví a ver. El pastor se creía en la posición de poder sacar a estos jovencitos de la iglesia. Dios tuvo la oportunidad de transformar, de quebrantar,
de cambiar a estos jovencitos. Estaban en su casa, estaban en la casa de Dios. Y el pastor vino y les dijo: este no es lugar para ustedes. Porque no era lugar para ellos. A la casa del Señor van los enfermos para recibir sanidad. A la casa del Señor van aquellos que necesitan ser transformados, aquellos que necesitan, aquellos como el publicano, que sintiéndose pecador fue. Posiblemente esos jovencitos todavía no habían sido quebrantados, la alabanza los estaba trayendo. La alabanza había hecho que ellos se acercaran a una iglesia cristiana. ¿Por qué no dejarlos a que siguieran su proceso? A que Dios hiciera una obra especial en ellos. Hubiéramos visto una transformación, hubiéramos visto un milagro delante de nuestros ojos. Y no lo permitió el pastor de la iglesia. Aquel que debía de ser un ejemplo. Aquel que debió haber ido y abrazarlos y acompañarlos y decirles: sean bienvenidos aquí. En cambio, el pastor, sintiéndose como el fariseo, va y los saca del lugar en donde podían ser transformados. No era la calle donde iban a ser transformados. La calle los mete en ese mundo y los introduce mucho más. Los sacó del hospital y los mandó a que murieran afuera. ¿Qué estamos haciendo con aquellos que llegan a nuestra iglesia? ¿Qué estamos haciendo con aquellos que apenas están comenzando a dar sus pasos? Les criticamos la forma en que se visten, les criticamos el maquillaje con el que llegan, les criticamos quizás los pantalones con los que llegan. Yo recuerdo en una ocasión, cuando recién yo comenzaba, yo tenía cantidad de pantalones, era mi forma de vestir. Y en una ocasión un ministro me dijo: hermana, ya quite esos pantalones. ¿De qué forma le estamos hablando a los demás? Cuando nosotros menospreciamos, ¿qué es lo que decía la escritura que leíamos? Dice: a algunos confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. A veces despreciamos a los demás, a veces no miramos en bien a los demás. ¿De qué forma nosotros les vamos a hablar a los demás? ¿De qué forma vamos a obtener quizás una aceptación a lo que nosotros le estamos diciendo a los demás? Si nos sentimos superiores, si nos sentimos que ya hemos sido transformados, si nos sentimos que ya no tenemos nada que cambiar, entonces definitivamente si nosotros ya no tenemos nada que cambiar, ya solamente nos espera el cielo. Pero estamos en este mundo, y si estamos en este mundo es porque Dios de cualquier forma quiere seguir puliéndonos. Entonces, ¿cómo vamos delante de la presencia del Señor con una actitud de arrogancia? Cuando deberíamos de ir agradecidos. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Porque deberíamos de ir humillados como el publicano, sin ni siquiera levantar nuestra vista al cielo. ¿Por qué? Porque todavía nos sentimos pecadores, porque todavía sentimos que nos hace falta mucho, porque todavía sentimos que nada de lo que hacemos puede llegar
a alcanzar quizás un poquitito de la misericordia del Señor. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? ¿Por qué el Señor nos pone a analizar nuestra vida? Decía aquí la palabra del Señor, que el Señor le da ese mensaje precisamente a aquellos que se consideraban justos. Justos para ellos mismos. En Romanos 8, versículos 1 al 4 dice así: Hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que decía Pablo aquí en esta carta a los romanos? Dice, nosotros deseamos que los israelitas sean salvos del castigo. ¿Cuál es el objetivo con este mensaje? ¿Qué es lo que nos quiere dar el Señor en esta mañana? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en este día? El objetivo es que podamos cambiar de actitud, que cambiemos de lugar, que no seamos como el fariseo, sino que lleguemos con un corazón como el publicano. Si el Señor nos está hablando en este día, yo no creo que sea casualidad. El Señor te está hablando a ti, Dayanara. El Señor te está hablando a ti, hija. ¿Por qué? Porque no quiero que te llenes de orgullo, porque no quiero que veas de menos a los demás, porque no quiero que menosprecies el trabajo de los demás, que te sientas que no mereces nada de lo que tienes. Que no vengas delante de mí con una actitud como que haces esto, haces lo otro, has hecho esto, haces lo demás. Sino que vengas con una actitud dispuesta a seguir siendo transformada por el Señor. Hermanos en Cristo, con todo mi corazón, deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Y dice, estoy seguro de que ellos tienen mucho deseo de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Todos los que hemos llegado a una iglesia, hemos llegado con el deseo de buscar de Dios. Quizás llega un momento en donde subimos un escalón más y sentimos que ya habíamos llegado a un nivel de superioridad. Quizás nos volvimos tan espirituales que ahora no resistimos la inmundicia de los demás. Y ahí es donde está nuestro error. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Porque no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Porque no es por lo que nosotros cumplimos, ni por la obediencia que tenemos a la palabra del Señor. ¿De qué sirve obedecer todos los mandamientos
si no vamos a hacer las cosas con un corazón para ayudar a los demás? ¿De qué sirve hacer tantas cosas si lo vamos a hacer para ser vistos por los demás? ¿De qué nos sirve ir por el mundo hablando de lo que nosotros hemos hecho si lo que hemos hecho no ha sido hecho con amor? Sigamos haciendo cosas buenas, sigamos ayudando a los demás, sigamos haciendo buenas obras, pero hagámoslo con un corazón cuyo objetivo sea servir por amor y no servir para ser vistos. Vayamos delante de la presencia del Señor sintiéndonos como ese publicano, inmerecedores de las bendiciones del Señor. Vayamos por el mundo como ese publicano, sintiéndonos pecadores delante de la presencia del Señor. Porque al sentirnos pecadores delante de la presencia del Señor, no nos vamos a sentir superiores a aquellos que también vienen en el mismo camino. Porque al sentirnos inmerecedores del Señor, no nos vamos a sentir más que aquellos que vienen comenzando. No nos vamos a sentir más que nuestros compañeros de trabajo. No nos vamos a sentir más que aquellos que todavía no han sido transformados. Porque también vamos a sentir que estamos en el mismo nivel. En el mismo nivel de aprendizaje. En el mismo nivel en el que sentimos, en el que necesitamos que sea Dios obrando en nosotros. Es tiempo todavía. Es tiempo de volver otra vez a cambiar de actitud. Es tiempo que volvamos nuevamente a reconocer delante de la presencia del Señor en qué estamos fallando. Y decirle, Señor, yo no me quiero sentir más que los demás. Yo no quiero sentirme más que aquella que sirve. Yo no quiero sentirme más que aquella que no hace nada. Yo no quiero sentirme más que aquella que va comenzando. Señor, yo quiero sentirme como el publicano, que todavía tiene mucho que recorrer, que apenas está comenzando. Quiero sentirme como llegué al principio, Señor, con un corazón dispuesto a ser moldeado por ti. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de ti. Señor, gracias porque nos haces ver a través de la Escritura que tanto en tu iglesia vamos a encontrar al fariseo y al publicano. Gracias, Señor, por advertirnos que podemos encontrar a todo tipo de personas. Gracias, Señor, porque si estás hablando de esta forma con nosotros el día de hoy, es porque deseas que seamos como ese publicano. Señor, tú que escudriñas los corazones, Padre, tú que sabes qué es lo que hay dentro de nosotros, te pedimos que nos hagas ver, Señor, si es que nosotros no hemos visto el orgullo que nos mueve, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, no lo hagamos para ser vistos de la gente. No lo hagamos para recibir el aplauso de los demás. No lo hagamos para que nos vean como superiores a ellos. Que todo lo que hagamos sea para servir a los demás, Señor, con un corazón agradable a ti. Señor, hoy te pedimos, Padre, que sigas moldeándonos, que sigas transformándonos, que sigas cambiándonos.
Hoy te pedimos que sigas hablando en nuestra vida. No queremos ser humillados por ti, Señor. Queremos humillarnos nosotros delante de ti. No queremos enaltecernos para luego ser humillados. Queremos llegar delante de tu presencia con un corazón humilde. No hablando, Señor, y enumerando todas las cosas que nosotros hemos hecho. No queremos llegar delante de tu presencia, Señor, diciéndote yo hice esto, hice lo otro, hice lo otro. Porque todo lo que hacemos, Señor, proviene de ti. Porque eres tú el que lo hace a través de nosotros. Porque nada bueno hacemos, Señor, si no fuera por tu voluntad. Haz que en todo momento te demos la gloria a ti, Señor. Y no nos sintamos que somos nosotros los que hacemos algo bueno. Por misericordia, Señor. Por tu amor. Es que nosotros quizás podemos hacer algo por los demás. Ayúdanos a seguir sirviendo. Ayúdanos a seguir haciendo lo que te agrada. Ayúdanos a seguir, Señor, bendiciendo a otros con lo que tú has puesto en nosotros. Pero que nunca nos sintamos superiores a los demás, Señor. Que nunca nos comparemos con los demás, pensando en que nosotros hacemos mucho más que los demás. Trata con nuestra vida, Señor. Y haznos como ese publicano, que cada día nosotros, Señor, podamos llegar a tu presencia con un corazón pidiendo perdón. Que nunca sintamos que no hay nada por qué pedirte perdón, Señor. Que nunca sintamos que en nuestro día todo lo hicimos perfecto. Que no hay nada de lo que debemos arrepentirnos, Señor. Sino que cada día, Señor, vengamos delante de ti sintiendo que no merecemos estar delante de tu presencia, pero sintiéndonos también bendecidos por aceptarnos así como somos, Señor. Sigue transformándonos, sigue limpiándonos, sigue usándonos, Señor. Padre, hoy te pedimos por cada una de las personas que han sido heridas en una iglesia, que han sido criticadas, que han sido rechazadas, por cada una de esas personas que se regresaron a casa porque no encontraron en tu casa ese amor que ellos esperaban en una iglesia. En donde quiera que haya alguien, Señor, que fue lastimado por aquellos que se sintieron más espirituales, trata con ellos. Hazles la invitación nuevamente, Señor, y que ellos acepten esa invitación que les estás haciendo para volver a tu casa. Que no esperen, Señor, que van a encontrar únicamente publicanos ahí con un corazón dispuesto a recibir, Señor. Que también se den cuenta que van a encontrar fariseos, pero que al encontrar fariseos eso no los vuelva nuevamente al mundo, Señor, sino que quieran buscar ellos el ser transformados por ti, y quizás en algún momento también ayudar a esos fariseos que llegaron también con un corazón dispuesto, Señor, pero que en algún momento Satanás los engañó y los hizo sentir que ya eran perfectos. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos por aquellos que pasaron a ese nivel.
Si nosotros estamos en ese nivel, Señor, perdónanos. Si quizás ya hemos visto de menos a los demás, perdónanos. Si quizás ya nos hemos sentido superiores a los demás, perdónanos. Si quizás estamos entre esos, Señor, que ya desprecian los pasitos cortitos que los demás dan, perdónanos. Si quizás somos los que critican por todo a los demás, perdónanos. Si quizás somos los que maltratan a los demás, perdónanos. Si quizás somos nosotros los que nos sentimos superiores a los demás, perdónanos, Señor. Perdónanos por sentirnos que ya lo hemos alcanzado todo. Perdónanos por sentirnos que estamos en un nivel para criticar a los demás. Perdónanos, Señor, por sentirnos perfectas. Vuélvenos nuevamente, Señor, a tener ese corazón como el del publicano, Señor, que sintió que todavía necesitaba ser transformado por ti. Ponemos en tus manos, Señor, a cada una de las personas que se unió en oración. Cada uno de nosotros, Señor, trae sus propias necesidades, sus propias luchas, Señor, sus propios problemas. Actúa conforme a la necesidad de aquella persona que está en su casa, Señor, unida a esta oración. En el nombre de Jesús ponemos este día en tus manos, Señor. Todo lo queremos hacer conforme a tu voluntad, para honra y gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén.